Bien. Hola. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy aquí en Punto Teatral de la Fundación Proscenio Teatro, transmitiendo desde Barranquilla, desde Perú, desde Bogotá y recibiendo señal de diferentes partes. Buenas tardes, profesor Sergio. Buenas tardes. Voy a silenciar un momentico los micrófonos de todos. Y vamos a permitir el del maestro y el chiquillo. Bueno, tenemos hoy un invitado de lujo, un gran maestro. Oh, gracias, gracias. Si me permite, voy a leer un poco de su hoja de vida, su currículum, para que estemos al tanto de la trayectoria del maestro Alberto Isolá de la Valle, que nace en Lima, Perú, en 1953. Se forma como actor y director de teatro en la Universidad Católica de Perú, en la Escuela del Piccolo Teatro de Milán, en el Drama Center de Londres, en el ITSA, International School of Theatre Anthropology, dirigido por Eugenio Barba. Tiene una maestría en literatura hispanoamericana, otorgada por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Ha participado en un centenar de espectáculos teatrales, siendo en estos últimos como actor Almacenados, de David de Sola, el Gran Teatro del Mundo de Calderón de la Barca, La Terquedad de Rafael Spellerburg, La Tempestad de William Shakespeare, Todos los Sueños del Mundo de Mariana de Altaus, El Caballo del Libertador de Alfonso Santiesteban, El Cuidador de Harold Pinter, y como director ha estado... Se quedó interrumpida. No, sí, quedó interrumpida, porque el recorrido del maestro es muy grande. Como director ha estado al frente de El Dolor de Margarita Duras, en Un País tan Dulce de Leonidas Yerovi y Celeste Viale. La Piedra Oscura de Alberto Conejero, Cintas de Seda de Norma Espinosa, Vladimir de Alfonso Santiesteban, Estrategia de la Luz de Adriana Genta, La Travesía de Josep María Miró y La Celestina de Fernando de Rojas, entre otras. Ha participado en telenovelas y series televisivas como Girasoles para Lucía, de Iguana Producciones, que de aquí en Colombia tuvimos la oportunidad de verla hace años. Mis Problemas con las Mujeres, de Alto Mayo Producciones, Los Exitosos Gómez, de Inisu Producciones, La Perricholi, de Misael Gómez Producciones, y en cine ha estado en La Ciudad de los Perros, de Francisco Lombardi, Una Sombra al Frente, y Rosa Mística, de Augusto Tamayo. El maestro es miembro fundador de Escena Contemporánea, para la cual realiza proyectos teatrales y talleres avanzados en actuación. Y en Cola de Cometa, Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud. Es profesor en la especialidad de teatro en la Facultad de Artes Escénicas de la PUCP y de los talleres avanzados de actuación y artes de escenas contemporáneas. Ha recibido condecoraciones del Congreso de la República de Perú, del Instituto Nacional de Cultura, de la Asociación de Exalumnos de la Pontificia Universidad Católica de Perú, de la Universidad Mayor de San Marcos, de los municipios de Lima, Miraflores y el Pueblo Libre. Y en el 2003 fue nombrado Cavalier de la República Italiana por su contribución al intercambio de la cultura entre Perú e Italia. Con ustedes, el maestro Alberto Isolá. Hola, siempre que escucho esas cosas parece que es otra persona, no soy yo. Siempre suena como, Dios mío. No soy yo, no soy yo. No, bueno, eres tú, acéptalo. Es un pequeño extracto de la trayectoria que tiene este maestro, director, docente y un gran actor, en el cual en esta franja hemos estado hablando de clown, de improvisación, de dramaturgia, de territorialidad con Dubati y varios temas. Pero estábamos pendientes de un tema y era la actuación. Estamos pendientes de comentar el tema de actuación, por eso entramos en contacto con usted para hablar un poco de la acción y su percepción en la construcción de personajes. Pero antes de hablar de construcción de personajes, maestro, vamos a definir lo que acontece a la acción en el teatro.
Para usted, ¿qué es acción en el teatro? Acción teatral. Bueno, la esencia de todo, ¿no? Yo empiezo mis cursos siempre partiendo del origen del arte. El origen del arte, como ustedes bien saben, son las famosas cuevas rupestres donde se pintaban animales y se mataba, entre comillas, se cazaba, entre comillas, a los animales antes de salir a cazar. Se pensaba que si se cazaba, entre comillas, a los animales, se podía cazar a los animales en la vida real. O sea, empezamos con la idea de el arte no empieza ni con una misión estética, ni con una misión didáctica, empieza con una misión mágica. Y la misión mágica es hacer, ¿no? Yo hago para poder hacer. Entonces, yo empiezo siempre por ahí. Cuando Aristóteles habla en la poética de la imitación de la acción, se refiere a eso, ¿no? Cuando estamos actuando, no estamos imitando una realidad estática, no estamos imitando un estado de ánimo, estamos imitando un hacer. Entonces, empecemos por ahí, ¿no? La esencia del teatro para mí es ese hacer. Hace no mucho tiempo leí un libro estupendo de una persona a quien yo tuve muy cerca, que es Juan Carlos Gené, es uno de los grandes maestros de actuación latinoamericanos, fundador del CELCIT, y ha escrito un libro que se llama Escrito en el escenario, que son artículos, pero hay un libro muy bonito sobre él que escribió, se llama Santiago Piña, el autor, es un alumno chileno que hizo un curso con él, y donde el maestro Gené habla de la idea de la acción como transformación, que también me parece muy interesante, ¿no? O sea, la acción es aquello que hacemos en el escenario para transformar algo. Y eso también me parece una muy buena definición. Entonces, la esencia del teatro es esta intención de cambiar, esa intención de transformar algo. Y empecemos por ahí, ¿no? Creo que es importante porque además yo sé algo de la tradición de teatro en Colombia, pero lo que pasó mucho en este país, cuando yo empecé a estudiar teatro en los años 70, que fue el momento del gran cambio en realidad, ¿no? Lo que había antes pues era un teatro muy apoyado en la palabra, pero en la palabra divorciada de cualquier tipo de acción, ¿no? Con esta cosa del recitar, del bien decir. Y claro, por eso para mi generación la idea de volver a la acción que está detrás de la palabra como esencia del teatro fue un momento fundamental. Es cierto que nos fuimos un poco al otro extremo, ¿no? Que fue un poco lo que creo que nos pasó a todos, ¿no? Dijimos, no, el teatro de la palabra es un horror, vámonos al teatro del cuerpo. Y entonces nos fuimos al teatro del cuerpo y nos olvidamos de la palabra. Entonces creo que después hemos podido hacer esta síntesis. Pero la idea principal para mí es saber que detrás de cualquier texto, de cualquier discurso, hay una intención de hacer. Y esa intención de hacer tiene que ver con transformar, con cambiar. Eso es básicamente lo que podría decirles. El libro del maestro Gené es muy interesante. El maestro Gené falleció ya hace algunos años, pero él hablaba siempre de eso, ¿no? No solo la idea del hacer como esencia del trabajo del actor y de la actriz, sino la idea de hacer para transformar, que me parece muy interesante, ¿no? Es bueno también como aclarar un poco que esa diferencia entre acción y movimiento no es Sí, solamente, claro. no, es la acción dramática Exacto. y no específicamente el movimiento o el desplazamiento dentro del espacio escénico. Exacto. Exacto. Así como le decía precisamente el hijo de, también obviamente el hijo de Juan Carlos Gené, el Hernán, maestro claro. Hernán Gené, exactamente, ¿Perdón? que tuvimos la oportunidad, tuvimos el placer de tenerlo acá. Es digamos, un amigo cercano de casa, Claro, claro. y que, bueno, esa diferencia, porque a veces como que uno dice, bueno, la acción tiene que ver con el movimiento y no necesariamente, ¿no? No, no, exacto. Claro, por acción yo podría, creo que, traducir la palabra en nuestro contexto como una voluntad de cambio, ¿no? Que está detrás del texto también, evidentemente, ¿no? Creo que lo que más nos ha costado, por lo menos a nosotros, y todavía es lo que más cuesta a los alumnos, es aquello que tú acabas de mencionar, ¿no? Esta idea de, claro, cuando me estoy moviendo, haciendo algo concreto y físico, la idea de la acción es clara. Pero ¿qué pasa cuando tengo un texto, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo un texto complicado, un texto largo? ¿Y qué cosa es esa acción que está detrás Pirandello lo llamaba al teatro la acción hablada, y me parecía muy interesante, ¿no?
Entonces, claro, sí, porque a veces se piensa acción es llenar todo de una serie de movimientos, cuando acción en realidad es una voluntad que está inclusive detrás del texto de cambio, ¿no? Esta idea del cambio a mí me parece muy importante, ¿no? En cada escena hay una voluntad de cambio. El maestro Gené dice, la voluntad de cambio la tenemos todos los que estamos en la escena, y al querer cambiar a otro, eso también me cambia a mí, ¿no? Es un ir y venir constante. Claro, conozco a Hernán muy bien, es un estupendo maestro también, ¿no? Pero sí, creo que esta idea de entender el teatro, a ver, una de las cosas que pasa mucho en la formación, que probablemente ustedes también les pase o lo vean con la gente más joven, es yo lo que diferencio entre acción y estado, ¿no? Porque a veces se piensa que actuar en el escenario es entrar en un estado emocional y quedarse ahí, ¿no? Y ese estado emocional lo que produce es una sensación de parálisis. En cambio, la acción tiene que ver con esta idea de salir de uno para transformar, ¿no? Eso del estado es bien, bien importante, ¿no? Creo que yo hice un taller durante un año, que para mí fue una experiencia muy interesante, con actores de los grupos de teatro populares de Los Conos de Lima, y era muy interesante porque cada vez que había un momento emocional en la escena, instintivamente las actrices y los actores se separaban del otro y miraban al público y le hablaban al público, ¿no? Era absolutamente automático, ¿no? Era como decir, si yo voy a expresar un sentimiento o mi acción está teñida de un sentimiento, me disocio del otro y pierdo la acción, ¿no? Que creo que es lo más difícil, ¿no? Esta idea de lo que decía el maestro Gené también, lo importante de un estado de ánimo es lo que te hace hacer, y a su vez ese hacer va transformando tu estado de ánimo, ¿no? Creo que eso es muy importante. Yo tuve mucha suerte porque cuando empecé a estudiar teatro en los años 70, no sé si les pasaba también a ustedes, leíamos el libro de Stanislavski, por supuesto, y era muy difícil. Creo que ustedes han tenido una tradición más fuerte en ese sentido que nosotros. Y yo no entendía muchas cosas, las encontraba muy difíciles de practicar, y tuve la enorme suerte de estudiar en el Drama Center, que es una escuela en Londres que ya cerró, donde tuve maestros que estaban muy vinculados digamos, la vertiente norteamericana, ¿no? Uta Hagen, Lee Strasberg, más que nadie Uta Hagen, y ahí es donde finalmente entendí esta idea de la acción, ¿no? Y claro, no vamos a entrar, o entramos si quieren, en todo el famoso tema de las acciones físicas que viene al Ese Vamos, es final, un ¿no? Que es temazo. un tema... un temazo, pero antes de entrar Oh, a la ese parte es un tema, eh, ese es un tema. tema, vamos a completar este concepto ya aristotélico, y que de pronto ahí es donde radica esa visión del teatro del solo texto, y es el teatro clásico, cómo concibe el teatro clásico la acción, visto solamente desde la estructura dramática, y que Sí, el actor claro, no tenía tanta participación ahí. Ya después sí. de los 70 es que el actor hace parte de la acción. Bueno, pero a ver, ciñámonos al famoso discurso de Hamlet a los actores, ¿no? Que es un texto alucinante, ¿no? Porque además, evidentemente, como ustedes bien saben, eh, no es el príncipe Hamlet el que está hablando. O sea, yo siempre le digo a mis alumnos, es como si uno fuera a dar una función en el Palacio de Gobierno y el presidente te dijera cómo actuar, ¿no? No es algo que tú vas a aceptar muy buenamente, ¿no? Obviamente Shakespeare hablando, y está pues esta famosa frase que cuando se la digo a mis alumnos no me creen que la haya escrito Shakespeare, ¿no? Que es esto, la acción con la palabra y la palabra con la acción. O sea, evidentemente en ese teatro, lo que pasa con el teatro clásico, lo que pasó mucho con el teatro clásico, es que a partir de un cierto momento, nos pasó a nosotros, o sea, quiero decir que hablo básicamente de nuestra experiencia, no puedo generalizar, es que claro, lo que pasaba es que uno se dejaba llevar o se abrumaba con el lenguaje y perdía la intención, ¿no? Cuando trabajamos ser o no ser con los alumnos, eh, todo el mundo lee el texto y yo después pregunto, bueno, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué cosa quiere Hamlet? ¿No? Y eso es algo a lo cual uno viene después, y cuando uno entiende lo que Hamlet quiere es que empiece a entender el texto. O sea, esta idea de que el teatro clásico
no es que no tenga acciones, sino que la acción puede ser un poco difusa, no es cierta, y lo sientes en los textos, ¿no? O sea, a mí me pasó una cosa muy interesante. Yo estudié inglés desde muy chico en el colegio, y mi inglés era bastante bueno, pero no entendía, cuando leía Shakespeare en inglés entendía un 40%. Y apenas llegué a Inglaterra y empecé a ver mucho teatro, porque además habían una serie de ventajas para los estudiantes de teatro. Uno podía ver todo lo que quisiera casi gratis. Me di cuenta que entendía casi el 90%. Y tenía que ver con esta idea del lenguaje como parte de... Porque creo que lo que ha dicho Gillo es importante, ¿no? Porque uno asocia esta idea de la acción mucho, o los chicos y las chicas la asocian a esta idea de vamos a hacer un montón de cosas, ¿no? O que tienen que ver con el movimiento, y no asocia la idea que detrás de un texto hay una acción. Bueno, Y que esa acción es exactamente. fundamental, ¿no? En ese ejemplo que tú pones precisamente del monólogo de Hamlet, Shakespeare fusiona de manera fantástica lo que es la teoría y la práctica, ¿no? Exacto. O sea, que es que a veces mucha gente o muchos estudiantes piensan que la teoría va separada de la práctica, ¿no? Pues Que es sí. una cosa ajena a la Pues práctica. Sí. Y ahí es una lección, un paradigma maravilloso que plantea Shakespeare en el personaje de Hamlet, ¿no? La acción además es, para mí, una manera no solo de contar una historia, de crear un personaje, es también la manera más importante y la herramienta más importante que tiene la actriz o el actor para manejar su energía en el escenario. Porque evidentemente el miedo escénico y todas sus derivaciones tienen que ver con una ausencia de acción, ¿no? Si uno está en el escenario en una situación que no es natural, porque actuar no es una situación natural, nos produce una sensación de tensión, ¿no? Y una serie de problemas de todo tipo que cambian cuando uno emplea esa energía para lograr algo, ¿no? Entonces, es eso, creo. Entonces, está en Shakespeare. Shakespeare escribía pensando en eso. Lo que pasa es que el gran problema que ha pasado con Shakespeare, hasta no hace mucho tiempo, no sé si ustedes, bueno, yo soy mayor que ustedes, pero nosotros trabajábamos la famosa versión de Astrana Marín, publicada por Aguilar, que era este libraco que Sí, lo nosotros conservo. también, nosotros nos llegó Bueno, también esta versión. claro, el gran problema con esa versión es que era el señor Astrana Marín, gran señor, era un filólogo y era un literato. Entonces, traducía Claro. ¿cómo lo puedo explicar? Traducía el lenguaje, pero no traducía la intención. Claro, claro. Y creo que Obviamente, eso también siempre en cualquier traducción perdemos una gran Por supuesto, cantidad, ¿no? por supuesto, pero por ejemplo ahora han aparecido una serie de traducciones contemporáneas al español muy interesantes, donde lo que hay detrás... Mire, yo acabo de tener una experiencia muy interesante. Yo dirigí La Celestina el año pasado, es la última obra que hice, que es una obra, bueno, no tengo que decirles lo maravillosa que es, pero yo me acuerdo que cuando empezamos a leer el texto con los actores, que eran todos actores jóvenes, la sensación de desconcierto, pánico, era enorme, ¿no? Porque es este lenguaje español, que además ni siquiera es un lenguaje culto, es el lenguaje de las prostitutas, es el lenguaje de los criados. Apenas empezamos a... Bueno, yo hice un trabajo muy fuerte con ellos de lo que nosotros llamábamos paráfrasis, ¿no? Traduce cada frase que estás diciendo a tus propias palabras, pero no la traduzcas solo a nivel de lo que estás diciendo de significado, sino qué estás haciendo con la frase. Y yo quedé muy contento con el resultado final. Lo que pasaba, según me dijo mucha gente que vio la obra, es que los primeros 5 minutos estabas con la sensación de que estabas en otro mundo, escuchando un lenguaje extraño y de repente la cosa empezaba a sintonizar, ¿no? Entonces, esta idea de la acción está presente en los textos clásicos. Creo que lo que nos ha alejado de ese concepto son muchas veces las traducciones, ¿tú sabes? O la Claro, idea claro. de que me estoy acercando a un monumento. A ver, la Celestina es un monumento de la literatura española. Entonces, claro, qué miedo esos textos. Pero cuando empiezas a entender lo que está detrás de eso, la obra se vuelve una obra absolutamente comprensible, ¿no? Es muy interesante, muy Hay un, fascinante ese trabajo sobre el texto.
Me acuerdo perfectamente que el trabajo que nosotros hacíamos en la Silvio D'Amico, en Roma, precisamente para Bueno, el trabajo sobre el texto, era una cosa muy exacta, muy precisa, y estaba muy, sobre todo en la musicalidad, ¿no? Entendido el texto como esa partitura que solo el actor puede interpretar. de acuerdo. Y que a veces esa partitura creen que todo el mundo la puede interpretar sin ningún tipo de entrenamiento previo, ¿no? Bueno, Un querido maestro me decía esa crueldad o esa violencia que existe en la palabra de Séneca, que claro, Séneca, como bien tú sabes, estaba escrito para ser dicho, pero no para exacto, ser actuado, ¿no? exacto. Entonces, Sí, 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 sí. pero la violencia y el movimiento estaba contenido en la palabra. En el caso, por ejemplo, solamente un ejemplo ahorita que estábamos hablando de Shakespeare, todo ese monólogo del King Lear, cuando a través de esas palabras que se escucha esa furia, esa lluvia cayendo sobre él, al ser traducido eso ya no existe, ¿no? Es muy difícil, y creo que esta sensación de la que estamos hablando a partir de tu pregunta, claro, es muy fácil que el teatro clásico se vuelva retórico, ¿no? Que se vuelva simplemente palabra. ¿Por qué? Porque normalmente las traducciones tienen ese defecto, que es que te crean una sensación de distancia, ¿no? Entonces, yo he dirigido tres obras de Shakespeare y la traducción la hemos vuelto a hacer, la hemos hecho con personas, por supuesto, que saben de traducción, pero la hemos hecho con los actores, porque de repente todo empezaba a... Entonces, cuando pasa eso, cuando los actores se posesionan de lo que está detrás de esos textos tienen una riqueza maravillosa, ¿no? Sí, sí, es... Quizás no sé en la experiencia de ustedes, pero a nivel de formación, la mayor dificultad que tenemos con los alumnos y las alumnas cuando nos acercamos al teatro clásico es esa, ¿no? Es esta tendencia a recitar, esta tendencia a quedarse en la palabra y no entender que detrás hay un... Marcelino Dufo, qué maravilla verte, desde Uruguay, Sí. ahí abajo, Ahí Marcelino. Gordon Cray, Sí, maestro, sí, ahí. estoy Gordon Cray oyendo, perfecto. en su libro de El arte del teatro, él cuestiona o hace este gesto de provocar al actor tratándolo como un imitador, que por qué está en esta etapa de querer simplemente imitar o como retratar la realidad y llevarlo, y esa frase de cajón de meterse en la piel del personaje, y él lo coloca decirle más bien por qué no te sales del personaje y permites que va evolucionando. Pero hay una cosa interesante desde el mismo Gordon que él empieza a hablar de las partituras por las cuales el personaje o el actor debería empezar a buscar y a indagar sobre su personaje. Y es un recurso o una visión que le he escuchado en algunos momentos, que hablar de esa importancia de generar partituras al momento de abordar el personaje. Por supuesto. Partituras que tienen que ver con la acción, evidentemente, ¿no? Nosotros hablamos siempre de la acción como este querer, esta voluntad de transformar grande, y vamos como encontrando los pequeños momentos dentro de eso a lo que llamamos actividades. ¿No? Hay gente que las llama herramientas, estrategias, y las vamos descubriendo en el escenario, ¿no? Yo trabajo mucho con una pelota, es un ejercicio que hago siempre, que nos ayuda mucho, y es que obligo a todos los alumnos y a las alumnas a, cada vez que hay un punto, le tiramos la pelota a la otra persona. O sea, para saber que cada frase quiere algo del otro, ¿no? Y me parece muy interesante, sobre todo en estos textos, que son, hay dos personajes y hay un personaje que habla como toda una página y el otro personaje no dice nada, ¿no? Y yo siempre les digo a los alumnos que el silencio del otro es una respuesta, ¿no? Entonces, cuando hay estas conversaciones, ¿no? Que no es que el otro se queda callado a terminar de escuchar lo que el otro ha dicho, sino hay un intercambio donde el silencio del otro, porque hay un silencio, es una... Hay un maravilloso texto que es la más fuerte de Strindberg, donde eso pasa, ¿no? Donde hay dos mujeres, Sí, una que habla y la otra que no, ¿no? Pero sí, sí es... entender esta idea del lenguaje es que, a ver, vuelvo a hablar de nuestra experiencia, ¿no?
El problema muchas veces, lo que pasa ahora es que los alumnos y las alumnas que están entrando a la Facultad de Artes Escénicas de la Católica vienen directamente del colegio y tienen 17 años. Entonces, su relación con la literatura es muy particular. Entonces, les cuesta muchísimo trabajo encontrar una verdad, un quehacer concreto detrás de los textos. Es todo un proceso, porque eso es algo que no se enseña en los colegios cuando se habla de teatro, ¿no? Se habla de, te enseño Hamlet, te enseño Fuenteovejuna, y nos detenemos en el verso, pero nunca pensamos que detrás de eso hay una voluntad de hacer algo, de transformar, ¿no? Siempre el ejemplo más claro es el silencio de todos los campesinos de Fuenteovejuna cuando Laurencia les manda ese terrible monólogo, que es un monólogo espantoso, lleno de insultos, y normalmente lo que pasa es que los actores se quedan callados hasta que la actriz termina el monólogo, ¿no? Y eso no es así, o sea, no es que la puedan interrumpir, pero digamos, o ella no los deja hablar, o ellos deciden no hablar. Cuando hicimos la obra en el Drama Center, como parte del curso, yo era uno de los regidores, personajes, y en un ensayo, a mitad del monólogo de Laurencia, uno de los actores, uno de los personajes que estaba en este consejo de Fuenteovejuna, se paró, salió de la habitación y tiró la puerta. Y yo siento que ahí empezó el teatro, porque eso desconcertó a la actriz en el ensayo, ¿no? Y claro, porque ella estaba asumiendo que hasta el final del monólogo nadie iba a hacer nada, ¿no? Cuando en realidad eso perfectamente podía haber pasado. Es más, quedó en el montaje. Y era un momento espectacular, ¿no? Porque era como que de repente, sí, a mitad del texto de Laurencia un hombre no aguantaba más, se paraba y salía de la habitación. Y eso producía en Laurencia y en todos los demás electricidad, ¿no? Claro, maestro, y que el punto también radica en el tipo de dramaturgia. Ya estábamos hablando de la dramaturgia clásica y ya con las tendencias teatrales después de la Primera Guerra, cuando empieza el siglo XIX, la dramaturgia cambia y, por ejemplo, Chekhov, Strindberg empiezan a sugerir otra dinámica entre los textos y ahí es donde el actor se enfrenta y se da cuenta que hay un insumo para él, más que para el discurso literario. Claro. Bueno, pero es que estamos hablando de el gran renovador en ese sentido, Chekhov, indudablemente, ¿no? Porque no creo estar diciendo nada original cuando digo que Stanislavski no hubiera llegado a sus ideas si no se hubiera tenido que enfrentar a un texto como La Gaviota, él mismo lo cuenta, ¿no? Donde él buscaba de alguna manera más explicaciones al comportamiento de los personajes, se topaba con los silencios. Y claro, todo eso que tú mencionas tiene que ver con un hecho fundamental, que es que a partir de un cierto momento y de una serie de sucesos históricos, la civilización empieza a perder la fe en la palabra. Porque claro, si yo soy la sociedad francesa del siglo XIX, en 1870, y te hablo de los ideales de la Revolución Francesa, y te hablo de ciertas cosas, y pasa la Comuna de París, y esa masacre de obreros, tú dices, pero entonces aquí hay una diferencia muy grande entre lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo. Y entonces, eso que les pasa a los personajes de Chekhov, porque Chekhov además adoraba a Maeterlinck, ¿no? Maeterlinck es uno de estos autores que durante mucho tiempo fue como dejado de lado y ahora uno lo lee y parece que es un autor, a mí me parece un autor extraordinario. Y claro, lo que pasa con Maeterlinck es que los personajes no pueden expresar las cosas que sienten, a veces porque se enfrentan a cosas como la muerte, etc., pero también porque el lenguaje ha dejado de ser... A ver, lo más difícil de hacer una obra de Shakespeare o de Calderón de la Barca es que estamos hablando de autores que creían plenamente en la palabra, en el poder de la palabra y en la capacidad de unir la palabra al pensamiento. Y lo que pasa es que a partir de Chekhov, Maeterlinck y vamos hasta en adelante, el problema empieza a ser ese. Los personajes de Chekhov quieren decir cosas, pero la manera como las dicen o las palabras que tienen para decirlas pues no sirven y se van creando estas pausas que creo yo no son necesariamente solo pausas psicológicas, ¿verdad? Son pausas también del cómo me expreso si las palabras ya no tienen sentido, ¿no? Y entonces
estamos de ahí dando un salto varias décadas después a Pinter y a Beckett, ¿no? Estamos hablando de eso, y me parece bien interesante lo que pasa después con los autores posmodernos como Coltés, por ejemplo, ¿no? Coltés es un río de palabras, son estos textos Sí, enormes, ¿no? Y entonces tú dices, claro, es que eso es una reacción, ¿no? A todo lo anterior. Bueno, creo que me he ido un poco, pero sí, eso, sí, el tema de la acción siempre está ahí. Eh, no, el tema de la acción está detrás de Ubu Rey, el tema de la acción está detrás de todo lo que podamos buscar, ¿no? Lo que pasa también con Esperando a Godot, que es una obra que yo tuve la suerte de interpretar como actor y ahí descubres muchas cosas, porque claro, uno le dice las repeticiones de Beckett y las pausas, ¿no? Y uno dice, ah, bueno, pero cuando las tienes que hacer en el escenario con otra persona y piensas en tu acción y en la idea de transformar al otro, empiezan a tener una riqueza pues enorme, ¿no? Porque siempre había esta idea, yo lo he visto por lo menos en muchos montajes en una época, de que todo ese lenguaje era monótono, entonces ibas al teatro a ver una obra de Beckett y era un aburrimiento impresionante, o que detrás de La cantante calva, que es una obra muy interesante, sí. detrás de ese lenguaje, UNESCO. ¿no? De Ionesco, ese lenguaje, digamos, de manual de aprender un idioma, hay una violencia impresionante. Esa obra termina además con un incendio, con un acto de violencia, ¿no? Entonces creo que es eso, ¿no? Creo que inclusive, no, en todos los textos de vanguardia, lo que hay detrás del texto de vanguardia siempre es una acción. ¿Cómo Claro, se Marat expresa Sade, esa acción? ¿No? Marat Sade, Marat Sade. Bueno, por supuesto. Pero lo digo porque también hay esta idea, ¿no? Yo hago La cantante calva o yo hago Esperando a Godot y yo actúo el absurdo, ¿no? O sea, ya, entonces esto no tiene sentido, entonces somos dos personas que estamos hablando, ¿no? Ahí está la famosa escena que a mí me encanta en La cantante calva, de Bobby Watson, ¿no? Que es esta conversación entre, no me acuerdo Señores qué, Migras, señores Migras. claro, ¿no? ¿Quién es Bobby Watson? Ah, Bobby Watson, el hermano de Bobby Watson. No, es Bobby Watson, el primo de Bobby Watson. Ah, Bobby Watson. Que es un texto muy interesante, sobre todo si empiezas a pensar en lo que está detrás del texto, ¿no? Porque a veces nos quedamos como engolosinados con cómo suena, ¿no? Yo No, y pienso otro, personalmente, no estoy diciendo nada original, pero sí pienso que detrás de todo texto, por distante que sea, por aparentemente extraño que sea, hay una voluntad de hacer algo, ¿no? Al otro. Eso sí creo que es fundamental. bueno, y antes de ya aterrizar en el plato fuerte de Stanislavski, otro también que mueve los cimientos ahí de la acción es Brecht. Claro. Bueno, Brecht, pero en realidad es bien interesante porque todo el mundo pone a Stanislavski y a Brecht como opuestos, ¿no? Y yo digo, si hubieron Ajá, dos opuestos en el siglo XX, no fueron Stanislavski y Brecht, no fueron fueron Brecht y ellos. Artaud. Brecht y Artaud, evidentemente. Estamos hablando como de dos miradas, ahí sí estamos hablando de dos miradas radicalmente distintas. Bueno, Brecht ha escrito varias cosas sobre Stanislavski muy iluminadoras, y él decía que antes de pasar a la idea del distanciamiento final, había que pasar por todas las etapas de creación del personaje de las que hablaba Stanislavski. Pero lo más interesante de Brecht es esta idea del gestus, ¿no? La famosa palabra que nos ha vuelto locos a todos en algún El momento de gestus. nuestra vida, ¿no? El famoso gestus social, ¿no? De la escena. Y claro, ¿qué es el gestus social? Es una acción. Es una acción a través de la cual, decía Brecht, tú ves un mundo, ¿no? Es bien interesante esta idea, ¿no? Porque, digamos, siendo un poco simplón, pero para entender, Stanislavski decía que a través de una acción tú podías ver las características psicológicas de un personaje. Brecht decía que además de eso tú podías ver un sistema social, ¿no? Sus famosos ejercicios de cómo le ofreces a un cigarrillo a una persona y cómo la persona los acepta, que tienen que ver con cómo nos relacionamos socialmente, ¿no? Y tuve la suerte enorme de dirigir Madre Coraje hace algunos años, y claro, Caramba. eso está lleno de ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, cómo limpia las botellas, cómo las devuelve, la manera como cura a la hija después de que la han herido. Y todas esas pequeñas acciones tienen que ver con una sociedad, ¿no? La famosa escena, les paso el dato, creo que todavía está, colgaron en un momento la versión del Berliner de Madre Coraje en internet, no sé si todavía está. Pero está la gran escena que para mí es el ejemplo mejor del gestus,
cuando han matado a la hija en la última escena, Madre Coraje tiene que dejar el cadáver porque se tiene que ir, porque tiene que seguir al ejército. Y hay una escena donde están estos 3 campesinos y ella les da dinero para que paguen, para que entierren a... Me olvido el nombre de la hija ahorita, ya me voy a acordar en algún momento. Entonces, no, Ivette era la prostituta. ¿Cómo se llama? Era prostituta, era la hija, yo hacía de requesón, la hija se llamaba... No, ese es el hermano. Bueno, ya me voy a acordar. El hermano, yo hacía... Catalina, maravillosa. Yo en ese montaje hice de requesón. Claro, ese es el hermano del medio. Entonces lo que hacía Lene Weigel, la actriz que hacía Madre Coraje, era, lo pueden ver en la versión, lo hacía casi en cámara lenta, abría el monedero, sacaba 3 monedas, si no me equivoco, iba a pagar, y de repente suspendía el gesto, regresaba, guardaba una moneda y le pagaba las otras. A ver, ¿qué es? Es una mujer, ¿qué estamos hablando? ¿Que es una mujer avara? No, estamos hablando de una mujer, como dice Brecht, que no se puede permitir pagar un entierro más caro porque es una mujer que tiene que seguir adelante, ¿no? Entonces, en Brecht, eso es bien importante, esta idea del gestus, porque también a mí me pasó mucho durante una época también no haber realmente entendido hasta que lo vi, ¿no? Poder ver el trabajo del Berliner, por ejemplo, una de las cosas que a mí más me sorprendió cuando vi un montaje de los fusiles de la señora Carrara hecho por el Berliner Ensemble, y todos los preconceptos terribles que uno tenía sobre Brecht desaparecieron. Era muy claro, era muy divertido, era muy humano, pero era sobre todo muy, muy claro a nivel de estos, y entendí la idea del gestus como que a través de una interacción, tú ves no solamente las características psicológicas de las personas que están en la interacción, sino es también todo un sistema, ¿no? Sin que ellas quizás sean conscientes, ¿no? Entonces, claro, la idea de acción en Brecht es fundamental, claro. Bueno, y pasamos del gestus a la acción dramática de Stanislavski. Bueno, es todo un poco... a ver, a mí me sorprendió mucho, gratamente, y me encantó un libro que probablemente conocen, que es un libro de Thomas Richards que se llama Trabajando con Grotowski sobre las acciones físicas. Thomas Richards es un alumno de Grotowski. Es un libro maravilloso. Yo lo leí sin saber muy bien qué cosa iba a encontrar. Y claro, porque ahí hay un nexo, y Grotowski siempre decía que él era nieto de Stanislavski, ¿no? Y uno dice, pero a ver, ¿cómo? Y claro, esta noción de la acción física es algo que, ¿no? O sea, va, de la acción, la idea de que yo hago cosas, y es a través de ese hacer que yo transmito determinadas ideas, ¿no? Entonces, sí, bueno, yo encuentro que hay una línea, no estoy diciendo nada absolutamente original, pero hay una línea muy clara entre los 3, ¿no? Que tiene que ver con esta idea del hacer como instrumento de conocimiento y comunicación de lo que pasa con los personajes, ¿no? Creo que es eso. Y creo que lo que hizo al final con las acciones físicas Stanislavski fue justamente partir de ahí. O sea, la famosa historia donde él ya mayor llama a todos los actores del Teatro de Moscú, de Arte de Moscú, a su casa para enseñar Tartufo, y vienen todos vestidos muy elegantes, con sus carteras, etc. Y se sientan con él en su salón, y claro, piensan que les va a decir, bueno, vamos a empezar tal día, hagan tal cosa. Y dice, no, vamos a hacer la primera escena. Empecemos. Y a los actores les da un ataque, porque evidentemente están acostumbrados a toda una idea que hay que preparar. Entonces, dicen, no. Y claro, ¿qué empieza a hacer? Empieza a ir momento a momento descubriendo qué cosa va pasando con los personajes en el escenario, ¿no? ¿De dónde vienes? ¿No? ¿Qué cosa traes? ¿Qué quieres conseguir del otro? Y la obra se va como creando. Entonces, no quisiera hablar mucho de eso porque sobre el tema de las acciones físicas hay muchas confusiones, pero creo que tiene que ver con eso, ¿no? La acción, la definición que da Grotowski con Thomas Richards en ese libro me parece la más interesante, ¿no? Alberto, ahorita que mencionas precisamente ese proceso, de ese estilo, esa manera de trabajar de
de Stanislavski con sus actores. Tuve la oportunidad de leer alguna entrevista tuya y uno de tus actores hablaba de que tú no respondías, sino hacías preguntas, ¿no? Que era Sí. muy dado a ese proceso de la mayéutica de Sócrates. ¿Qué hay de eso? ¿Nos puedes hablar un poco sobre Claro. tu metodología o tu manera de trabajar con los actores? Sí, a ver, suena un poco, a ver, voy a explicar cómo es. Es que yo también me hago las preguntas con los actores, ¿no? O sea, empezamos a hacer la escena y empezamos a preguntarnos, pero no por un afán simplemente, a ver, sino con cosas muy concretas, ¿no? En realidad tú sabes que eso me viene de Brecht. ¿Por qué? Porque Brecht hacía preguntas que la gente normalmente no se hace. Les voy a contar una historia sobre eso. Uno de nuestros clásicos es una obra que se llama Ñacatita, es una obra costumbrista de 1845 aproximadamente. Y es una obra donde el personaje es una beata que vive yendo de casa en la Lima republicana, gorreando, birlando chocolate, ¿no? Y yo tuve la suerte de hacer la obra con una gran actriz que se llama Delfina Paredes. Y con Delfina nos empezamos a hacer preguntas, tipo, ¿de qué vive? Por ejemplo. Que es una pregunta que nadie se hace. O sea, esta mujer, porque a veces hay esta idea un poco absurda de que, como en las telenovelas mexicanas, la gente no trabaja. ¿No? Si tú ves las películas, las telenovelas mexicanas, tú dices, ¿pero esta gente trabaja? O sea, porque nunca lo ves trabajar, digamos. ¿No? Y claro, con los clásicos no nos hacemos esas preguntas. Y una de las preguntas que Brecht hacía siempre, que a mí es una pregunta que además yo siempre me hago cuando hago una obra, es ¿quién depende de quién para vivir? Entonces, esta mujer resulta ser una viuda que tuvo hijos que se le murieron, es una mujer casi analfabeta, en un país como el Perú de esa época donde no había ningún tipo de protección para las viudas, por ejemplo, y entonces todo el acto de ir a las casas a tomar chocolate no es como se representaba siempre un acto de gula, es de necesidad. Esta mujer, esa es su comida. Y Es lo que eso tú dices, cambió el totalmente. por qué hace lo que hace Por el ejemplo, personaje, ¿no? ¿no? Por ejemplo, entonces era la gran pregunta una de las preguntas cuando hicimos la Celestina es, ¿por qué le sale tan mal el asunto de la Celestina? Si es una mujer que ya ha estado supuestamente acostumbrada a estas cosas, ¿no? Le sale muy mal la situación a la Celestina. Entonces, ese son el tipo de preguntas a los que yo me refiero, ¿no? O sea, Ya. ¿por qué esto y de dónde viene? Pero eso se traduce, para mí, en comportamientos. Si no, no sirve. No son simplemente elucubraciones. Por ejemplo, en Ñacatita inventamos toda una secuencia que no estaba en la obra, donde Ñacatita tomaba el chocolate y estaba un personaje que es la criada mulata, que yo hice además que interpretar a una actriz mayor, y era un momento que duraba casi 5 minutos, donde esta mujer comía y la otra mujer simplemente la miraba comer porque la tenía que servir de alguna manera. Ese texto, eso no estaba en el texto, eso fue naciendo porque nos dimos cuenta que esa relación, por ejemplo, nos preguntábamos, ¿no? ¿Por qué estas dos mujeres, una que es una esclava virtualmente y la otra que es esta mujer que es casi una esclava también, se odian tanto, por ejemplo? ¿No? Y uno cuando hace la obra dice, ah, bueno, porque se tienen antipatía. Entonces, esto de las preguntas, lo que me hace hacer a mí y a los actores es hurgar en las motivaciones para ciertos comportamientos, porque creo que lo peor que pasa cuando uno se acerca a un texto, y más a un texto clásico, es decir, ah, ya, esto es así, ¿no? Ah, bueno, esto es, ¿no? Tartufo. Tartufo, que es una obra fascinante, el personaje de Tartufo, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿es un santo, no es un santo? Entonces, son preguntas que te tienes que hacer. Y a veces cuando hacemos teatro clásico, hay la tendencia a decir, bueno, pero es teatro clásico, los personajes son como, pertenecen a otro mundo y tienen sus propias reglas. No, no, las tienes que entender. Entonces, este proceso de preguntas nos lleva en el ensayo a un constante plantear, porque claro, para mí el resultado de esas preguntas son, probamos las escenas y vamos viendo qué pasa con eso, que descubrimos, por ejemplo, que los dos personajes más psicóticos
y crueles de la Celestina son Calixto y Melibea. Claro. Tú lees la obra y realmente el comportamiento de los dos, Calixto viola a Melibea, Melibea le pega a la Celestina. Hay una escena donde literalmente le pega. Y claro, eso nadie nunca lo hace, nunca lo hacemos así. Y entonces cuando llegamos a ese momento digo, le pega. Esta muchacha de buena familia le pega a esta anciana. Entonces, ¿por qué? Y eso nos fue llevando a construir a estos personajes de otra manera, ¿no? Creo que es eso. Tengo que confesar además que a mí es lo que más me fascina de este trabajo, ¿no? No soy una persona que viene al ensayo con todo resuelto, tengo algunas cosas claras, en todo caso cosas que quiero probar, pero claro, lo que pasa, algunos de ustedes, los que dirigen, lo saben, para eso pues tienes que trabajar con actrices y actores que quieran hacer eso, porque a veces te puede pasar lo que me ha pasado a mí algunas veces, de trabajar con maravillosas actrices y actores que vienen de otra realidad de repente y que me han literalmente mandado al diablo, ¿no? Entonces, que te dicen, el director tiene que saber exactamente qué cosa es y cómo se hace, ¿no? Y tú dices, no, yo sí sé, pero estoy probando. Bueno, ¿no? Pero es un proceso, para mí es un proceso creativo. Hacer El Cuidador, por ejemplo, ahora, que es la obra que estaba ensayando antes de que pasara todo esto, para mí fue un descubrimiento muy grande, ¿no? Porque es Pinter, entonces la gente dice Pinter, las pausas, las famosas pausas de Pinter, por ejemplo, ¿no? Entonces tú dices, pero ¿por qué están las pausas? Y no es simplemente una cuestión musical, las pausas tienen una razón de ser. O sea, en esa pausa está pasando algo en los personajes que el lenguaje no puede terminar de resolver. Entonces, por ejemplo, con el director, que es un director joven muy bueno, Mickey Page, investigamos qué pasaba en las pausas, ¿no? En lugar de simplemente hacer la pausa porque es la pausa de Pinter, ¿no? Entonces es eso, creo que simplemente es un proceso, porque montar una obra, pues es creo, en el mejor de los casos, ¿no? En el caso ideal, donde hay tiempo, donde hay actores que quieren hacer el trabajo, etc., es encontrar. Creo que Anne Bogart es la que lo dice en este libro fantástico que se llama La preparación del director, ¿no? Ella dice que en todo texto hay muchas preguntas y que parte del trabajo del director y la directora es encontrar esas preguntas y que las respuestas a esas preguntas son el montaje, Claro, ¿verdad? O sea, claro. ¿cómo es Ofelia realmente? A ver, ¿cómo es Ofelia? A ver, me parece muy sintomático entender que cuando esta niña se vuelve loca, todas sus referencias son sexuales, todas. La escena de la locura es una escena donde todo, investigando además el lenguaje, lo que dice, la flor, etc., es todo profundamente sexual. Entonces tú dices, pero a ver, esta es la niña que en la otra escena. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Porque una de las ideas de la locura es que cuando te vuelves loco o loca, se exacerba algo que tú tienes, ¿verdad? Cuando Peter Brook hizo Marat Sade y crearon los locos, los personajes, los actores, cada actor creó su loco partiendo de esa característica suya que se volvería como la idea fija, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Cómo es Ofelia? Entonces tienes dos posibilidades, ¿no? Una es, sigues una supuesta tradición, que además no sé qué cosa es, o la otra es, te empiezas a preguntar y dices, a ver, niña sola, sin madre, hermano militar, padre que es un padre muy particular, ¿no? Y la niña cuando se vuelve loca es un chorro de sexualidad agresiva. Ahí está. Entonces la actriz tiene que encontrar eso, entonces tienes que encontrar en la Ofelia que no está loca cosas que más tarde pueden llevarte hacia eso, ¿no? Y eso a mí me parece fascinante. Sí, señor. Maestro, bueno, ahí estamos analizando este mundo de los personajes clásicos o los modernos. ¿Cuál es, para usted, cómo han ido evolucionando los personajes en este mundo contemporáneo? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque la nueva dramaturgia pues pasa por muchas cosas, ¿no? Esta primera nueva oleada del posmodernismo con Heiner Müller o Bernard María Cortés, que ya pasó, ¿no? Es muy interesante porque es un regreso al lenguaje, ¿no? A un lenguaje, o sea, Roberto Zucco de Bernard María Cortés es una obra donde un criminal en serie, que es virtualmente analfabeto,
en la vida real, se expresa como un personaje de una obra de Víctor Hugo, ¿no? Sí. Entonces, ahí te encuentras con, ¿no? Hay un gran dramaturgo francés que es contemporáneo de Coltés, que se llama Jean-Luc Lagarce. No sé si lo conocen, ha escrito una obra maravillosa que se llama Apenas el fin del mundo. Hicieron la película, pero la película no es muy buena. Que es muy sencillo, es un hombre joven que tiene SIDA y va a ver a su familia a contarles. Y no lo dejan hablar. O sea, al final de la obra él se va y no les ha dicho nada. Y hay monólogos de 8 páginas de duración. ¿No? Por ejemplo, hay una hermana, hay un hermano, y está la esposa del hermano, y está la hermana, y hay una escena donde el hermano le habla, que es una escena donde hay un chorro de lenguaje, donde inclusive creo que casi no hay puntos, ¿no? Y por supuesto, es una situación real, pero la manera como ese personaje se está expresando no es cotidiana. Mi pichoncita, mi palomita. Exacto, eso es Cortés, ¿no? Ese es San Roberto Succo, claro. Entonces, sí, yo creo que ahora no estoy muy familiarizado con la dramaturgia más reciente, ¿no? Me he quedado un poquito ahí, pero me quedé ahí, no sé, pero hay esta cosa, esta gran dramaturga inglesa contemporánea que es Carol Churchill, que a mí me gusta mucho, que escribe una obra que se llama Amor e Información, donde lo que hay son, inclusive en el taller que hice con el Teatro Libre hicimos escenas de ahí, son como 100 escenas, algunas tienen 3 frases, algunas tienen 2 páginas. ¿Me repite el nombre, maestro? Carol Churchill, Caryl, y Churchill como Winston Churchill. No, Es una gran escritora y escribió esta obra que se llama Amor e Información, que son un montón de escenas. A veces hay escenas que son 3 frases y hay escenas que son 5 páginas. Pero, por ejemplo, ella no pone ni siquiera qué personaje está diciendo qué texto. Es simplemente el texto. No da ninguna indicación de dónde, ni de cómo, ni qué cosa está pasando. Y te da pues una libertad inmensa. Y con los actores y los alumnos del Teatro Libre con los que hice el taller, hicieron cosas fantásticas, ¿no? Pero estamos llegando a ese nivel donde inclusive ya no hay ni siquiera, bueno, ya estaba un poco en Heiner Müller, ¿no? Esta idea de que ni siquiera hay personaje, ¿no? Lo tienes que inventar, ¿no? Pero yo vuelvo a lo mismo, digo, las escenas empiezan a funcionar cuando tú descubres en esas escenas un querer algo, ¿no? Una acción, un deseo de conseguir algo, ¿no? También porque, a claro, veces como... lo que pasa también, perdón, solo para Dale. terminar la idea, Sí. lo que pasa también con Coltés y con Lagarce es que de repente pues uno se pierde en la cantidad de palabras y se olvida de lo que está pasando, ¿no? Porque lo que yo le decía a uno de los actores cuando hicimos algo sobre Lagarce, le decía, lo que el hermano quiere es que el otro le pida perdón. Y si se demora 8 páginas, es porque el hermano no le pide perdón. Claro. No es porque el otro simplemente bla, 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 bla. Que es un poco la tendencia, ¿no? Es decir, bla, bla, bla. No, yo sigo hablando porque tú no me estás pidiendo perdón. Entonces, eso te da una información muy interesante sobre el otro personaje. ¿Por qué el otro personaje no lo interrumpe, por ejemplo? ¿No? Perdón. No sé, había también algo que hablabas precisamente de Stanislavski, de Grotowski. Teníamos la oportunidad la vez pasada, hablando con Duvati, que hablaba de Brecht, y específicamente de Brecht cuando tuvo la experiencia con uno de sus actores, con Peter Palich. Y Peter Palich, a una pregunta que me pareció muy particular de parte de Duvati, le pregunta a Peter Palich, pero dígame una cosa, y después de ver su obra, que me parece maravilloso y todo, ¿dónde está el distanciamiento brechtiano acá, no? Entonces Peter Palich le contestó, no, Brecht nunca utilizó el distanciamiento, no sé de qué me está hablando, ¿no? Que a veces es esa teoría que uno dice, wow, nos llegó a nosotros una teoría, pero también es una necesidad a nosotros, en este caso latinoamericanos, adaptar dicha teoría a nuestro propio territorio. No se puede asumir como si fuera letra escrita sobre pero piedra. Ninguna teoría. Pero yo creo que lo que pasa es que no estamos pensando una cosa que creo que es bien importante, que es que
todos estos creadores, Stanislavski, Brecht, Artaud, Grotowski, respondieron a dificultades específicas de su tiempo y de su lugar. O sea, yo no creo que Stanislavski se imaginó jamás que en el año 2020 íbamos a tener un conversatorio en América Latina donde habláramos de él, o de Artaud, o de Brecht. Entonces, el distanciamiento, como lo inventó Brecht, era una respuesta. El distanciamiento en Brecht nace como una reacción al expresionismo. Porque, claro, Brecht recibe estos actores del expresionismo, acostumbrados a esta actuación entre mística y particular, ¿no? Donde, por ejemplo, la gestualidad sexual y social no está. Y de repente dice, yo quiero contar una historia concreta y tengo actores que hacen el gabinete del doctor Caligari. Entonces, ¿cómo hago? Entonces, toda esta idea del gestus, del distanciamiento, tiene que ver con eso. No es porque él un día se le ocurrió, a ver, voy a inventar esta teoría para hacerle la vida imposible a los estudiantes de teatro durante el resto de sus vidas, ¿no? O sea, Claro. no, ni el pobre Stanislavski, o sea, cuando habló de las acciones físicas, no se imaginó, ¿no? Y a todos nos pasa cuando nos formamos como actores, actrices, estamos como obsesionados con esa idea y lo maldecimos, y después decimos, este pobre señor no tenía idea. Dígame Artaud, pues Artaud tenía pues inclusive dificultades enormes para formular sus ideas por sus dificultades. ¿Qué va a pensar él que el teatro de la crueldad haya sido un tema del cual no solo se haya hablado, sino se haya como reinterpretado, ¿no? Claro. Es muy interesante. Yo creo que eso no hay que olvidarlo, ¿no? Claro, absolutamente. Bueno, como el maestro tiene ahorita un ensayo, vamos a permitir dos preguntas del público. A ver, voy a encender mi lámpara porque está todo poniéndose un poquito oscuro. Dale. Ok. Sí, lamentablemente tengo ensayos, pero si no... El problema, Alberto, es que tú tienes un gravísimo problema, que eres un gran conversador. Entonces te queremos tener todo el tiempo acá y pues lastimosamente pero tienes un ensayo. Podemos programar en algún momento otra reunión, yo feliz. Sí, okay. Yo pertenezco a los 3 grupos de riesgo aquí, porque tengo 67 años, tengo algún tipo de obesidad, y soy hipertenso. Entonces, esas 3 cosas, no sé cómo será allá, o en Montevideo con Marcelino. Mismo. Marcelino me está haciendo gestos, así que asumo que Marcelino está en las mismas que yo. Así que estoy aquí, así que si quieren programar otra reunión, yo feliz de la vida. Que sea un motivo, claro que sí. Con mucho gusto, claro. Maestro, tenemos a Gabo Art, que tiene una pregunta, Gabo Art, y después sigue... Pigo, sí. Pigo. Pero primero vamos con Gabo. Gabo, ¿estás por aquí? ¿Te silenciaste otra vez? Gabo, ¿estás por ahí? Estas cosas tan particulares. Si no, seguimos con Pigo. Aquí está Gabo. ¿Sí está? ¿Ya? Pero no. ¿No quiere hablar, Gabo? ¿No quiere? Vale, si quieres seguimos con Pigo y a Gabo lo dejamos. A Gabo lo dejamos en stand-by, ¿te parece? Sí. Pigo, ¿estás por ahí? Pigo. No. Dale, Pigo. Está hablando, sí, pero no se le escucha. Pasa que casi todos están con el micrófono apagado. Exacto. Gracias, Marcelino. Sí. Hola. Hola, Pigo, cuéntanos. Hola. Bueno, muchas gracias al maestro Alberto por permitirnos este espacio a Punto Teatral, a Gillo, por también aclararnos estas dudas en esta arte teatral. Bueno, para ser puntual, me gustaría que el maestro, nos respondiera un poco esto, su pensamiento acerca de este tema, ¿no? Sobre el personaje y, o sea, construir la escena a partir del personaje. Yo siento de alguna manera que entonces el personaje por sí solo no puede construir una escena. Hay varios elementos que están allí que intervienen, por ejemplo, el conflicto, el deseo, el cambio.
Es decir, un solo personaje no podría, digamos, en su psicología y en su querer hacer algo, no podría construir una nueva realidad que es la escena. Nos gustaría que, bueno, ahondara un poquito sobre ese punto. Bueno, sí. Ah, y otra cosita, perdón, sí. perdón. Eso de la pregunta, de preguntarle al personaje de dónde viene, yo siento que debe ser preguntas concretas, ¿no? Porque a veces los Absolutamente. actores nos podemos ir a unos meollos filosóficos que nos desvían realmente de lo concreto y de lo que quiere la escena y lo que dice, ¿no? ¿Cómo sería no eso? son preguntas que Gracias. deben conducir al hacer. Uh-huh. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Les explico. Como la dramaturgia ñacatita es muy primaria en algunas cosas, al final los personajes tienen que hablar de ñacatita y el autor hace lo que hacen a veces los dramaturgos que recién comienzan, que es que manda al personaje al baño para que hablen sobre él, ¿no? Entonces, cuando hicimos la obra, Delfina, yo le dije a Delfina, ¿dónde te vas? ¿Dónde crees que se va? Porque no vamos a decir que sale a mirar el balcón, porque eso no está. Para ser concreto y específico, Delfina se tomó un día, al día siguiente vino y me dijo, se ha ido a la cocina y se ha robado el pan. Ha aprovechado que los demás no están viéndola y se ha robado el pan de la cocina. Y al final en la obra forcejean con ella y el pan salía volando, que era uno de los momentos más bonitos de la obra. Eso, por ejemplo, salió de las preguntas. O sea, no son cuando me refiero a preguntas, no son preguntas filosóficas sobre, ¿no? No, es concreto, ¿no? ¿De dónde viene? ¿De qué vive? ¿Qué quiere conseguir del otro? ¿Cómo hace para hacer tal cosa? ¿No? Eso me parece importante. Lo del personaje, bueno, es que, claro, el gran peligro del trabajo del personaje muchas veces es que esta idea de concebir al personaje como algo que está fuera de la escena, ¿no? Escribimos un ensayo sobre cómo es Ofelia, etcétera, pero el personaje, en primer lugar, es lo que quiere conseguir. Estoy siendo un poco evidente, pero un personaje es, como decía el maestro Genet, es un deseo de conseguir algo específico. Y tenemos que partir de ahí. Porque a veces, como yo también soy actor, a veces nos vamos el personaje se mueve así, tiene estas características, y a veces nos olvidamos de lo central, que es que por qué el personaje está en la obra. Entonces, yo partiría siempre, cuando uno define un personaje, por eso Stanislavski empezaba con el famoso superobjetivo, que era que tú entendieras que el personaje está en la historia y en la obra para conseguir algo concreto. Y es este querer concreto, como dice el maestro Genet, lo que hace que el personaje sea el personaje, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque nos encanta, ¿no? Es como el ejercicio de la biografía del personaje. Hay gente que escribe 50 páginas sobre la biografía del personaje, y claro, son lindas, pero digo, ¿y eso dónde se ve, no? Y creo que una de las cosas que vas descubriendo con el personaje es su comportamiento en escena, ¿no? Entonces tienes algunas ideas, siempre creo que hay que tener ideas, pero siempre creo que hay que probarlas, ¿no? Y las vas descubriendo, ¿no? Las relaciones, como decía Brecht, Brecht decía, alguien dijo que según eso entonces todos los personajes, todos los dramaturgos son marxistas, que es que el personaje es la suma de sus relaciones con los otros personajes. Eso también es muy importante, ¿no? Entonces, porque a veces hay esta idea, no sé si allá es así, yo hice televisión durante 10 años, y en telenovelas y cosas, y te daban una cosa muy graciosa al comienzo de la grabación que se llama el perfil psicológico del personaje, que era una descripción que decía tu personaje es bonachón, romántico. Yo decía, pero eso no lo puedo actuar, los adjetivos no se pueden actuar. Uno no actúa los adjetivos. ¿Qué es bonachón? ¿Cómo soy bonachón? ¿No? Es a través de mis acciones. Entonces, lo que define al personaje son sus acciones, ¿no? Brecht Brecht hacía que sus directores, y hice un taller con uno de ellos, hicimos el Don Juan de Molière, y la primera tarea que nos pidió es que llenáramos un cuaderno con todo lo que hacían los personajes. Por hacer me refiero no solo a sus movimientos, ¿eh? Le pide prestado tal cosa, engaña a tal, mata a tal, y hacías una lista, pero además era un cuaderno entero. Me acuerdo del personaje de Sganarelle, ¿no? El criado. Entonces yo decía, pero ¿para qué estamos haciendo esto? Y claro, después me di cuenta que es que de esas acciones tú puedes deducir cómo es el personaje. No es al revés.
O sea, no es que el personaje es esta entidad, no, el personaje es lo que el personaje hace en la obra. Entonces, al hacer esta secuencia de acciones, al elencarlas y hacer las preguntas, porque ahí vienen las preguntas, empiezas a entender cómo es el personaje, ¿no? Tartufo, lo único que hace en la obra de Molière es seducir a Elmira, lo único que hace. Él no pide que le den la casa, él no pide que se case con Mariana, él no pide nada. Lo único que hace es tratar de seduce a Elmira. Interesante. Cuando Orgón, Elmira lo mete debajo de la mesa para que finalmente, Orgón no puede creer que Tartufo quiera seducir a su mujer, la mujer lo mete debajo de la mesa, y si tú lees bien la obra, Orgón no sale debajo de la mesa. Elmira tiene que hacer que Tartufo salga para que eso pase. Ahí está el personaje. ¿Por qué no sale debajo de la mesa? Ya ahí empiezan las preguntas. Pero tú tendrías que escribir según el maestro Brecht. Orgón no sale debajo de la mesa. ¿Me entiendes? Entonces el personaje es eso. En lugar de tener esta especie de concepción un poco aérea, distante, y tratar de meterla dentro de la obra, parte de lo que la obra te da, porque lo que el dramaturgo te da son las acciones, y es a través de las acciones y tu interpretación de las acciones que tú puedes llegar a construir el personaje, ¿no? Por eso las preguntas, para terminar con el tema de las preguntas, son siempre cosas que para mí conducen a un hacer en el escenario, a un hacer de una cierta manera, ¿no? Sí, claro, maestro. Vamos a tener pues maestro, ¿nos permite una última pregunta de rapidez? Sí, claro, por supuesto. Y yo feliz de volver a reunirme con ustedes. Vamos a programarnos para dentro de 15 ya más o menos, maestro, y ahí estamos hablando por interno después con calmita. Perfecto. Por acá Sí, la idea es seguir exprimiéndote al máximo. Bueno, yo me encanta conversar además, así que además yo quisiera saber cosas de ustedes también. Así que... Vamos con Nicolás Ricard Salazar, que tiene una pregunta. Antes, Nicolás. Nicolás, ¿estás por ahí? Siempre se silencian los micros, creo que por eso pasa. Lo acabo, Nicolás. Sí, aquí estoy. Hola. Adelante. ¿Me escuchan? Te Gracias. escuchamos. Maestro, tú hablas de algo que me pareció muy interesante. Yo hago teatro, he hecho teatro desde hace mucho tiempo de forma empírica y Bueno. no soy actor profesional. Me interesa mucho saber porque me cuesta mucho el trabajo de monólogo, de hacer trabajos solos en el escenario, como en una obra solitaria. Entonces, esa teoría de que el actor es el quehacer del actor se logra con el quehacer pues de la relación con todos los actores, ¿cómo esta teoría se aplica al desarrollo de un monólogo? Ya, Pues muy no bien, hay otros. buena pregunta. Claro, pero sabes que, claro, hay dos tipos de monólogos, ¿no? El de Laurencia es un monólogo porque habla sola, pero está rodeada de gente y se lo está dirigiendo. Ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Porque evidentemente el destinatario del monólogo de Laurencia es las autoridades, su padre. Cuando tienes lo que en el teatro clásico se llama un soliloquio, que viene de solus, de estar solo, en realidad estás hablando contigo mismo. O sea, no sé si tú hablas contigo mismo, pero normalmente a veces uno hace eso, ¿no? Uno como que se desdobla y empieza a decir, a ver, pero ¿tú qué piensas si hago esto? Porque estás en un monólogo, tú estás tratando de conseguir algo de ti mismo. El Hamlet que empieza el ser o no ser, no es el Hamlet que termina el ser o no ser. Hay un cambio en ese monólogo. Hay algo que pasa durante el monólogo, el soliloquio, que hace que Hamlet cambie, ¿no? Puedes hacer como hizo Laurence Olivier, por ejemplo, ¿no? Laurence Olivier en un momento sacaba una daga, obviamente para matarse, y en un momento del monólogo se metía tanto en sus pensamientos que la daga se le caía al mar. Que me parecía brillante, ¿no? No necesariamente tienes que hacer eso, pero lo que digo es, el gran problema es que se piensa muchas veces que los soliloquios, es decir, donde no hay otra persona, simplemente son una especie de catarsis, ¿no? Y hay un proceso.
Entonces, una de las cosas que tú tienes que hacer es por ejemplo, yo dirigí Hamlet hace algunos años y tenía un asistente y cada vez que hacíamos los monólogos, bueno, una pista cuando hacen Hamlet, el secreto de Hamlet está en los soliloquios, porque una de las convenciones del soliloquio clásico es que los personajes no mienten. Cuando los personajes en el teatro clásico están solos y le hablan al público, porque le hablan al público originalmente, ¿no? No mienten, nunca. Entonces, si tú quieres saber realmente qué cosa siente o piensa Hamlet, empieza por los soliloquios. Pero lo que hacíamos en los ensayos es, yo le pedía al actor que hacía Hamlet que conversara estos textos con la otra persona. O sea, que se diera cuenta que lo que estaba haciendo era dividirse en dos para conseguir algo. Entonces, yo te diría que eso es una buena manera de enfrentar un soliloquio, ¿no? La idea de que es como cuando tú tienes que tomar una decisión en tu vida. Entonces te retiras un poco a pensar y es como si estuvieras hablando contigo mismo. Otro personaje. Viendo los pros y los contras, ¿no? Otra faceta. Exacto. Porque entonces, si no, es muy fácil caer los monólogos, a veces, ese tipo de soliloquio, o sea, sin las otras personas, a veces llevan a estados, ¿no? Estados y no acción, ¿no? Y al final de cada soliloquio en Shakespeare, el personaje no termina como empezó. Te lo puedo probar con todos. Hay un proceso que lo va llevando a, ¿no? Inclusive en un momento como, por ejemplo, el momento donde Gertrudis le cuenta a Laertes la muerte de Ofelia. Es un texto que la gente hace como, es un texto muy bonito. Y la pregunta que yo le hice a la actriz es, ¿por qué se toma el trabajo el personaje de decirle eso a Laertes? Sí, Laertes no. Pero después te das cuenta que lo que quiere es ayudar a su marido para que Laertes se ponga del lado de Claudio. ¿Entiendes? Entonces, cuando haces un soliloquio, es decir, monólogo para mí es cuando yo estoy hablando ante otros, ¿sí? Soliloquio para mí es cuando estoy hablando conmigo mismo. Cuando estoy hablando conmigo mismo, hay un desdoblamiento. Entonces piensa cuando trabajes un soliloquio, los momentos donde hay cambios, porque evidentemente en ese monólogo, en ese soliloquio de Hamlet, pasa algo como a la mitad, donde Hamlet descubre algo que lo lleva a la decisión final, ¿sí? Laurence Olivier, para terminar con las acciones físicas, elige una acción física, ¿no? Yo saco la daga para matarme, y estoy a punto de matarme, pero estoy tan distraído que se me cae la daga. Entonces me doy cuenta de algo, me doy cuenta que tengo que hacer otra cosa para cambiar las cosas y no dejarme llevar por mis pensamientos, ¿no? Eso. Bueno. Buenísimo, gracias. Gracias a ti por estar en contacto. Maestro, no queremos ocupar más tiempo, ya está en contados minutos, también tiene usted otro compromiso. Bueno. Agradecerle de parte de la Fundación Proscenio Teatro por compartirnos sus conocimientos, sus saberes aquí en este espacio de Punto Teatral. Yo feliz, les agradezco mucho, me encantaría también que la próxima vez esto fuera un diálogo y que también yo les pudiera preguntar cosas a ustedes, porque siempre me interesa saber qué pasa en el resto del mundo. Y está además un querido amigo que es Marcelino Dufo, que está en Montevideo. Así que, hola Marcelino. Tenemos gente de Perú, de Argentina, sí, de Uruguay, de República Dominicana, de México, de Colombia. A ustedes muchas gracias. La próxima semana seguimos con la programación. Estén atentos a la. Y yo estoy dispuestísimo, por favor, cuando quieran. Sí. Jamaica.com